Muy bien. Entonces, en la clase pasada, nuestra primera clase, hicimos una introducción a, a lo que es la algorítmica, repasamos un poco de lógica, ¿no? Voy a compartir acá la pantalla que todavía no compartí. Entonces vamos a seguir un poco con esos conceptos y vamos ya a empezar a entrar en programación propiamente dicha ya. Porque la idea de esta materia, como conversamos en la primera clase, es que ustedes salgan ya programando así mínimamente, ¿verdad? Como nos habíamos quedado de acuerdo también, vamos a usar Python. Eh, Vamos a ir viendo ya algunos comandos, algunas cosas que van a hacer. Y ya les adelanto que la tarea de hoy es que van a instalar ustedes en sus máquinas ahí el compilador, un compilador para Python. Y van a tener que hacer un pequeño programita sencillo, ¿verdad? Esa va a ser la tarea para hoy. Van a tener que entregar hasta el mediodía, ¿verdad? Muy bien. Entonces, siguiendo acá con la idea, ¿verdad? Habíamos comentado que básicamente la programación era una forma de resolver problemas, ¿verdad? Eh, Habíamos dicho que, bueno, inicialmente necesitamos tener unos conocimientos previos. El hecho de la lógica, explicar un poco de lógica, de conocer los tipos de herramientas, los tipos de operadores que tenemos, diferentes librerías que pueden usar, ¿verdad? De cada área. Hoy vamos a ver algunos comandos así súper básicos de lectura, ¿verdad? Imprimir, hacer operaciones simples, operaciones aritméticas simples. Y como fundamental, coloqué bien grande ahí, ¿no? Para que ustedes realmente saquen provecho de esto, es una cuestión de práctica, más que nada. Lo fundamental para todo esto es que ustedes vayan jugando con el y practicando ahí con el lenguaje en sí, ¿verdad? Programando, escribiendo, probando, equivocándose, tratando de resolver el error. Eh, Ese tipo de cosas es lo que les enseña realmente a programar o a pensar en forma de programador, ¿verdad? Bien, muy bien. Algunos de los temas que vamos a ver ya durante toda la materia, ¿verdad? Eh, Cómo representar el conocimiento en forma de estructura de datos, o sea, cómo organizar su receta o cómo ustedes van a resolver el problema en forma de datos, ¿verdad? Darle nombre a cada una de esas cosas y ir procediendo paso a paso. Iteración y recursividad como metáforas computacionales. Estas son algunas de las estructuras de cómo ustedes van a ir escribiendo los pasos, ¿verdad? Eh, la idea de los programas justamente de programar es aprovechar esa capacidad de la computadora de realizar varios pasos simultáneamente, o sea, no simultáneamente pero de forma rápida, y entonces usar esto para resolver problemas, ¿verdad? Cuando hablamos de iteración hablamos de que se calcula algo y a partir de eso no se puede calcular lo siguiente. Recursividad también tiene que ver con eso, ¿verdad? De que se vaya refinando el cálculo hasta llegar a una respuesta favorable, a una respuesta tan próxima cuanto sea necesario. Bien, vamos a entrar un poco en la parte de abstracción. Ahí tiene que ver con traducir ya, ¿verdad? Esos pasos de resolución del problema de la vida real o de un problema práctico, numérico, a cómo convertir, traducir eso a una estructura lógica
de tal manera que la computadora pueda entender y pueda ejecutar, ¿verdad? Organizar y modularizar. Esto es demasiado importante. Ustedes ya mencionamos también en la primera clase. A la hora de escribir sus algoritmos o sus códigos, o sus programas, ¿verdad? Es demasiado importante que ustedes sepan organizar bien, tanto para ustedes como para otra persona que tal vez pueda usar después el algoritmo, ¿verdad? Modularizar en el sentido de que separar, tener bien definido qué parte del código hace qué cosa, ¿verdad? Una buena práctica siempre es colocarle una descripción ahí arriba, antes de cada, como un título, ¿verdad? Como un pequeño trabajito que van haciendo. Acá calculo esto, acá leo los datos, acá comparo y acá al final muestro. Entonces, ustedes tienen... Mario, si querés hablar. Sí, Profe, yo tengo una pregunta, sería más una curiosidad. No, sí. ¿nunca hubo un problema en usar los códigos de otras personas? Tipo, no hay ese como derecho de autor o algo así. Por ejemplo, yo quiero usar un programa, ahora el código de una persona externa. Es normal, por así decirlo. O sea, no estoy libre de demandas o algo así. Sí, porque una cosa es un programa, un software patentado, comercial, ¿verdad? Generalmente cuando es un software así, está todo encriptado, tipo, está todo cerrado, no hay una forma tan fácil de que vos agarres y, y saques esa información y repliques otra vez, ¿verdad? Ese código. Ujú. Lo bueno de la comunidad así de programación es que tipo es muy abierta. La gente tiene ahí sus cuentas en esta plataforma, por ejemplo, que se llama GitHub. No sé si conocen, ¿verdad? En donde van desarrollando sus proyectos y es tipo muy colaborativo así entre todos. Vos colocas ahí tu, en la plataforma, no sé, tu algoritmo o tu proyecto para resolver tal cosa y está ahí, disponible para todo el mundo. La gente que quiera puede llegar a entrar, puede usar, puede tipo contribuir también. Eso es interesante en la comunidad de la programación así, tipo que es muy colaborativo todo. Al menos en la etapa así de desarrollo, ¿verdad? Y obviamente que está también la cuestión ahí de que, bueno, vos una vez que tenés estos conocimientos fundamentales básicos de programación y manejás, tipo, hay ciertas cosas que vos vas a buscar algún código ya hecho y vas a adaptar a tu necesidad, ¿verdad? Eh, Solo que lo recomendable al principio al menos es, ¿verdad? De que ustedes se tomen un poco el trabajo de escribir y de hacer hacer ustedes, ¿verdad? Inicialmente, para tener por lo menos ese dominio inicial de la lógica y de más que nada esa abstracción, ¿verdad? De, de pensar en un formato ya de programador, ¿verdad? En cómo yo resolvería este problema programando. Demasiado interesante, demasiado útil es pensar así, porque eh, hoy en día lo que más se valora así en el profesional es justamente esa capacidad de innovar, de emprender, no sé. Eh, y pensar, tipo, saber programar y pensar en resolver un problema con esa mentalidad ya de programar, voy a hacer así, así, voy a proponer esto, estas van a ser mis variables, este va a ser el cálculo que se va a hacer, voy a tratar de esta manera y voy a verificar así y le voy a pedir esto al usuario, qué sé yo. Entonces, pensar como programador, tipo, te abre mucho más la mente en el sentido de que vos encarás ya un desafío ves un problema de forma diferente ya ves la forma de cómo yo puedo resolver esto. Ustedes como ingeniero todo el tiempo van a tener que estar resolviendo problemas, ¿verdad? y, y por eso esa mentalidad es fundamental así para cualquier persona, bueno, cualquier profesional del área técnica o básicamente de cualquier área.
O no sé qué ustedes pretenden hacer el día de mañana, ¿verdad? Si van a trabajar para una empresa, si quieren emprender algún negocio propio. Y tipo tener esa habilidad, tener eso en su toolbox, ahí en su caja de herramientas de conocimiento es muy, muy, muy importante. Bueno, muy bien, vayan haciendo preguntas interesantes, es que discutamos como si estuviésemos ahí en la clase, ¿verdad? ¿Qué va a ser nuestra clase presencial? Solo por hoy estamos así. Organizar, bueno, o sea, hablamos de organizar lo que ya habíamos comentado, ¿verdad? Vamos a tratar de nosotros seguir también esos mismos pasos de organizar un poco el formato de que vamos a ir escribiendo nuestros programitas. Diferentes clases de algoritmos, buscar y clasificar. Bueno, acá ya entramos más un poco al final de la materia, vamos a entrar específicamente así en algunos tipos de algoritmos que son muy, muy recurrentes, ¿verdad? En la programación. Creo que se desconectó. Hola, ¿me escuchan todavía bien? Sí, pues. Te escuchamos, se trabó un ratito. Ya. Sí, me apareció acá que estaba reconectando. Bueno, entonces vamos a estudiar no solo esos algoritmos, ahora vamos a ver algunos formatos de algoritmos de buscar y clasificar, como también vamos a ver otros algoritmos para resolver otro tipo de problemas también más sencillos, con respecto a la complejidad de algoritmos, ahí ya entra un poco en la eficiencia del algoritmo, porque hay infinitas formas de resolver el mismo problema cuando pensamos eh, en un problema específico y en un algoritmo que resuelva eso, ¿verdad? Hay varias formas y otra vez una habilidad sería una habilidad crucial, así sería también ver la forma más eficiente de resolver el problema, no solamente resolver, tipo se puede resolver el mismo problema con 100 líneas de código haciendo un montón de pasos que otro algoritmo resuelve, no sé, en 10 líneas. Entonces, obviamente que para nuestras aplicaciones así, jamás, para esta materia al menos, los programitas que vamos a hacer no van a hacer nada para la computadora, van a ser fáciles de resolver, pero de igual manera, saber la importancia de que hay que proponer siempre lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si alguno de ustedes, no sé, quiere dedicarse también a eso, que realmente es un área donde hay muchísimo trabajo, en programación, en desarrollo en sí. Y no es que hablo solamente de que van a tener trabajo en Paraguay, sino que ustedes pueden llegar a trabajar para una empresa de afuera, inclusive a distancia, ya que ahora ya es básicamente eso del trabajo remoto ya llegó también para quedarse. Ustedes pueden estar viviendo acá en Paraguay y trabajando para una empresa de Estados Unidos, no sé, Canadá, desarrollando programas para un área específica otra vez, para el área de ustedes ahí. Se necesita muchísimo, ahí está faltando todo por ahí en el mundo. Desarrolladores así. En fin, eso es lo que vamos a ver así en todo el semestre, un poco repasando esto. A ver, muy bien, otra vez, seguimos con nuestro fundamento. ¿Qué es lo que hace una computadora? Bueno, fundamentalmente, la computadora lo que hace es realiza cálculos, realiza una serie de operaciones fundamentales que tiene, bueno, que tiene opciones de hacer varias cosas: suma, resta, multiplicación, división, son así las más básicas, ¿no? Comparaciones lógicas que vimos ya también al principio, la clase anterior. Las computadoras hoy en día tienen esa capacidad ya, cualquier computadora básicamente, la notebook que ustedes tienen ahí tiene capacidad de hacer miles de millones de cálculos por segundo. Y importante que tiene la opción también de recordar resultados y recordar cientos de gigas de datos, ¿verdad? ¿Qué significa esto, ¿verdad? Que
nosotros tenemos esas opciones, tenemos esa posibilidad ahora con la computadora de hacer millones de cálculos y de almacenar la cantidad que quieras de variables para ir relacionando esas cosas, ¿verdad? Y tratando esas variables o esos datos a partir de los cálculos. Bien, ¿qué tipos de cálculos? Los cálculos que están incorporados ya al lenguaje, que son vamos a decirle, los propios primitivos de cada lenguaje, como ya dijimos, ¿verdad? Los operadores aritméticos básicos, operadores lógicos, operadores comparativos, entre otros, ¿verdad? Entonces, él trae las herramientas iniciales y están las que nosotros vamos a definir como programadores. O sea, nosotros podemos crear, como comentamos también ya en la clase anterior, crear una función que haga un pequeño cálculo. No sé, una función sencilla que calcule el área de un polígono. Una función que nos resuelva una ecuación cuadrática, ¿verdad? Que nos dé las soluciones, ambas raíces de una ecuación cuadrática, por ejemplo, ¿verdad? Y que es importante también acá, la cuestión de que esto al final es lo fundamental. Las computadoras solo saben lo que les dices. O sea, al menos, esto, bueno, sin tener en cuenta la parte de inteligencia artificial y demás cosas que son un poco más avanzadas, las computadoras, o sea, los programas que nosotros vamos a desarrollar o de forma más fundamental, hay que decirle todo paso a paso exactamente lo que tiene que hacer para resolver el problema. Uno puede decirle a tu entradas en nuestro compilador ahí de Python y decirle hallar la raíz de tal. No va a entender, ¿no? La computadora hace o cumple exactamente con lo que vos le decís. Vos le decís, mira, vas a leer este dato de entrada, vas a guardar en tal variable y vas a empezar a hacer esto, vas a preguntar esto. Hay que decirle todo lo que tiene que hacer, básicamente, la computadora. Bien, tipos de conocimientos, de forma global también así. Conocimiento declarativo son declaraciones o hechos, como por ejemplo, vamos a declarar que todos en esta clase van a aprender a programar. Ojalá que todos aprendan, por lo menos ganen un poco ese interés de que rebuscarse también ustedes después para seguir aprendiendo más. Entonces, un conocimiento declarativo es algo que se establece, se enuncia, ¿verdad? Específicamente cuando hablamos del programa, bueno, nosotros, por ejemplo, enunciamos qué cosa inicialmente enunciamos nuestras variables, cuáles son las variables que vamos a usar, ¿verdad? Declaramos. Después está el conocimiento imperativo, que el imperativo de dar órdenes, ¿verdad? Imperativo es la receta propiamente dicha, ¿verdad? Es el cómo hacer, son los pasos ya. La receta para cocinar algo, no sé. Vimos también ejemplos ya de eso en la primera clase. Por ejemplo, ahí tenemos algunos pasos que ustedes van a seguir, ¿verdad? Para pasar esta materia. Inicialmente los estudiantes se inscriben en la materia. Primer paso. Segundo paso, los estudiantes asisten a clase. Espero, ¿verdad? Que todos asistan a todas las clases. El profesor asigna tareas, como hoy que ya les he dejado una tarea que sería bueno que hagan, tienen que hacer para entregar. Los alumnos cumplen con las tareas y consecuentemente los alumnos pasan la materia. Entonces vemos acá que tenemos nuestra receta escrita de forma secuencial y se va siguiendo paso a paso, sin adelantar ninguno. Esta es la forma más fundamental de decirle a la computadora qué tiene que hacer, ¿verdad? Ese paso a paso de forma secuencial. Estoy mirando ahí, casi nadie tiene la cámara prendida. ¿Dónde están todos? Jesús, Edu, ahí apareció Jesús, ¿no?
Joana está ahí, le veo. Lo estoy viendo todo usted. Bien, seguimos. Ok, entonces vamos a un ejemplo numérico, ya que ustedes son pues, ingenieros, futuros ingenieros, ¿no? Vamos a analizar un ejemplo numérico de este tipo de conocimiento, de este tipo de receta que vamos a proponer. Ok, vamos a proponer un método para hallar la raíz cuadrada de un número x. Y que esa raíz de x va a ser un valor y tal que y por y sea igual a x. Esa es la definición propia de la raíz de un número, ¿verdad? Si x es el número y queremos la raíz de x, ¿cuál es la propiedad que cumple esa raíz? De que esa raíz elevada al cuadrado, o sea, y por y, tiene que dar x. Ok. Entonces vamos a proponer lo siguiente. Esta es una receta, están los pasos ahí. 4 pasos. Para, por ejemplo, hallar la raíz de 16. Puede usarse para hallar cualquier raíz, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro programa? El primer paso dice iniciar con una conjetura inicial. Aleatoria otra vez le agregué ahí, porque es una conjetura cualquiera. O sea, se chuta un valor g. Entonces ya estamos usando otra variable otra vez ahí intermediaria g, porque teníamos x y, ¿verdad? X es el número del que queremos hallar su raíz y va a ser su raíz, que le vamos a dar como resultado al final. Entonces g es un valor aleatorio que se elige para empezar el proceso. Bueno. Segundo paso que vamos a hacer, ahí está, por ejemplo para 16, suponemos que nosotros, no sé si se ve mi mouse ahí, creo que no, o sí, sí se ve, ¿verdad? Para empezar chutamos 3. Bien, entonces ¿qué hacemos? Con ese 3 elevamos al cuadrado o multiplicado por sí mismo. G por G da 9. Entonces ahí lo que hay que hacer es comparar ahora ese 9 si está o no cerca de 16 para ya decir si G es una buena raíz para 16. ¿Qué vamos a hacer para esto? Lo que vamos a hacer es dividir nuestro, o sea, comparar con ese valor 16, porque el 3 por 3 tiene que estar cerca de 16 para que sea una raíz, ¿verdad? Obviamente es 9, está lejos de 16. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como está lejos de 16, pasamos a la siguiente etapa, el número 3. Lo que vamos a proponer es un número siguiente. Vamos a tratar de acercarnos un poco más a la raíz de 16. ¿Cómo hacemos esto? Esta es la receta, ¿verdad? Vamos a proponer una nueva conjetura, o sea, un nuevo valor que va a venir del promedio entre g, nuestro g inicial, y nuestro x sobre g, que es la raíz dividido g. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la raíz, o sea, el valor 16 dividido g me da un valor un poco más próximo ya a esa raíz. Y promediamos eso. Es lo que se calcula en la última columna ahí. Nuestro valor anterior g, 3, más ese valor de 16 dividido 3, queda 4. ¿Cuánto da 16 dividido 3 ahí? Vamos a calcular acá. Agarren sus calculadoras y vayan haciendo también ahí. Vamos a comparar. 5,33. Eso. 16 dividido 3, ¿verdad? Da 5,33. Entonces, yo voy a agarrar ese y voy a promediar con mi valor anterior. O sea, voy a hacer S más 3, o sea, 5.3 más 3 da 8 y dividido por 2. Entonces ahí tengo 4,17. Esa va a ser mi siguiente conjetura o mi siguiente chute ahí. Bien, tenemos ya un valor nuevo, una conjetura nueva. En la etapa 4 dice es usar esa nueva conjetura para repetir el proceso nuevamente. Entonces,
Otra vez, agarramos ese nuevo valor. ¿Y qué hacemos? Volvemos a la etapa, al número 2. Ahora nuestra G vale, estamos en la segunda fila acá. G vale 4,17 ya. Multiplico por sí mismo, G por G. Tengo 17. ¿Verdad? 17, no estamos haciendo esa etapa del cálculo de comparación directa, pero estamos mirando nada más. Sabemos que tiene que estar cerca de 16. Ahí hay varias formas de hacer. Podemos restar ese valor con 16 y ver la diferencia con tal que ponerle una condición de que la diferencia tenga que ser, no sé, menor a un cierto error. En este caso hay 17 sería ahora. Está todavía no se acerca, bueno, ya está más cerca del 16, pero todavía no llega. Bien, entonces todavía no está lo suficientemente cerca. Entonces, como no cumple todavía la segunda condición, 2, vamos a pasar a la siguiente etapa 3. Entonces vamos a volver a proponer una nueva conjetura siguiendo el mismo paso, promediando G y X sobre G. Entonces ahí se calcula nuevamente el X sobre G. Que sería ahora 16 dividido, ¿cuánto va a ser? ¿Están acompañando? Estamos acá. Ahora vamos a calcular esto. 16 dividido nuestro nuevo G, que ahora el G está acá, es 4.17. Entonces 16 dividido 4.17 da 3.8. Está ahí, 3.837. Entonces ese de nuevo voy a promediar con mi G. O sea, voy a sumarle G, que es 4.17. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver mi calculadorita acá. Vamos a ver una más sencilla nomás. Casio. Vamos a ir haciendo juntos ahí. Acá, ahí está. Bueno, este ya calculamos. Ahora hicimos acá, multiplicamos por sí mismo. Acá calculamos nuevamente el X sobre G, que viene a ser X, es el número del cual estamos buscando la raíz. X es nuestra entrada, ¿verdad? El input. Entonces vamos a dividir por el G actual, que es 4.17. Estamos en la segunda iteración, ¿verdad? Entonces tenemos ahí 3.837, que es lo que está ahí. Y vamos a proponer, esto de acá es nuestra propuesta de la siguiente conjetura, el siguiente posible valor de la raíz de 16. Para eso vamos a, nuestra receta dice que tenemos que promediar con G y X sobre G. X sobre G ya tenemos ahí, entonces vamos a sumarle a G de nuevo y dividir por 2. 4.0034, acá redondeamos a 35. Es nuestro siguiente valor. Bien. ¿Cómo sabemos si ese es un valor adecuado para la raíz? Volvemos a repetir el proceso. Ahí en el 4 dice justamente usar la nueva conjetura para repetir el proceso otra vez. Entonces volvemos a agarrar ese número y multiplicamos por sí mismo o elevamos al cuadrado. Y tenemos 16.027. Ya estamos bastante cerca ahora de 16, que era nuestra entrada, ¿verdad? Queremos que el número multiplicado por sí mismo nos dé 16. Bien. Ahí, por ejemplo, ya estamos cerca. Inclusive ahí ya podemos parar. Bueno, entonces 4.0035 es una raíz aproximadamente buena de 16. El error acá, si hacemos el error absoluto, ¿verdad? Sería esto menos 16, que da 0.27. ¿Y cuánto da el error relativo? ¿Se acuerdan de esos conceptos? El error relativo era agarrar el error absoluto y dividir por el valor
real. En este caso sería, por ejemplo, 16.027 menos 16 es la diferencia. Yo quiero que esto sea 16 para que sea exacto. La diferencia dividido 16 en 1. Tenemos ahí 1.73. O sea, esto si multiplico por 100 tengo un porcentaje otra vez. Tengo un error de 0.17. Con este valor acá ya tengo un error de 0.17% nada más. Aunque no es todavía tan bueno. Podemos volver a hacer. Quiero que hagan ustedes eso ahora. Ustedes van a completar una iteración más para ver cómo, qué tan cerca llegamos a la raíz, que es 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el paso? Vamos a suponer que acá todavía no llegamos a la raíz. Entonces, vamos a volver a hacer el paso 3. Proponemos de nuevo una nueva conjetura con el promedio de g y de x sobre g. Entonces, ustedes ya tienen acá x sobre g y acá ya tienen el valor del promedio de x sobre g. Dio 4.000002 y ahí ya está súper cerca del 4, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer acá? Van a agarrar este y van a agregarle una fila más acá. Y me van a calcular ahí cuánto da el g por g. Cuánto da el x sobre g y este otra vez. Y calculamos, vamos a calcular con este el error. A ver qué tan cerca ya estamos del 16. Hagan un poco ahí ustedes, quiero ver. Van a ir diciendo, voy a traer mi lápiz acá para anotarle encima. O vamos a escribir nomás. Está un poco lento ya ahí. No podemos escribir nomás acá. Para que no tenga que traer el... Híjole. Bueno, acá el nuevo G va a ser 4.000002. Está bien. Listo. Después, ¿cuánto da este? ¿Quién calculó ahí? Profe, a mí me sale 16,00016. Muy bien. Ya estamos muy cerca de 16, o sea que ya es un valor aceptable. Vamos a calcular el error de eso otra vez. En el siguiente sale 4. El siguiente ya sale 4. Espera que. 4, ¿cuánto? 4.000. 3,99998. Ah. 3. ¿Cuántos 9? 4, 9. Muy bien. Y este, por si en realidad O sea, sí. este ya da 4 prácticamente. ¿Cuánto va a dar ese promedio entre los dos? El promedio entre este y este. 4 da, profe. 4 da, profe. Clavado. Y sí, porque sumo esto. Justo este 2 sumando con este va a dar 8 y 2, 4. O sea, el siguiente valor acá para calcular sería 4 y ahí ya nos da exacto. Una iteración más ya nos da exacto. Entonces el nuevo valor acá es 4. Lo que yo les pedí es que calculen el error, entonces también acá. Calculen un poco el error. Vamos a agregarle una columna acá del error. Que es importante que ya tengan presente. Acá. ¿Sería el error relativo, profe? ¿O cuál? El error relativo vamos a calcular. Ahora que van a agarrar este menos 16 sobre 16.
Este, por ejemplo, ¿cuánto sería su error acá? Este habíamos calculado recién, el de arriba. ¿Cuánto era el error de arriba? 0.17 por ahí era. Acá está, 0.17%. Opa. Le esfuerzo un poco ya mi computadora acá el PDF y grabar y transmitir. Sin apurarle. ¿Y el error de este? ¿Cuánto da? Calculan así, ¿verdad? El valor, el x dividido, o sea, este es nuestro g por g, menos el 16, que es el valor real de x, dividido 16 otra vez. Bajísimo va a dar ahí. ¿Cuánto le da? En porcentaje ya. Uno por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6. Eso es sin multiplicar por 100 todavía, ¿verdad? O ya multiplicaste por 100 para convertir a porcentaje. No, todavía no multipliqué por 100. 1 por 10 a la menos 6 me dijiste. Entonces a la menos 4 quedaría así. Sí. Al multiplicar por 100 va a quedar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí. Así queda. Ese es 1 por 10 a la menos 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Prácticamente nada ya no es el error. Inclusive después ya nos da exacto. Acá ya da exacto y ahí ya podemos terminar. Acá, al hacer, si este es 4, nuestra conjetura, nuestra quinta conjetura, ya la quinta iteración que estamos haciendo, nos da 16. Y ahí ya el error es 0, prácticamente. Y termino. Muy bien. Entonces es un ejemplo de aplicar un algoritmo, ¿verdad? Una receta para llegar a encontrar la raíz, por ejemplo, de un número. Y obviamente que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para que esto sea eficiente o no, ¿verdad? Nosotros empezamos con 3, por eso llegamos rápido a la raíz, que es 4, ¿verdad? Pues si hubiésemos empezado con, no sé, 1000, vamos a hablar así medio fuera de lugar, y vamos a tardar un poco más. Bien. Ok, entonces ¿en qué consiste esa receta? Consiste en una secuencia de simples pasos. Los pasos son son las etapas más fundamentales, sencillas y bien definidas. El flujo de control del proceso especifica cuándo se va a ejecutar cada paso. Entonces ahí vamos a entrar en la cuestión de las condiciones, que acá vimos así de forma general, ¿verdad? Por ejemplo, donde pregunta, ¿verdad? Si G por G es suficientemente cerca de X, entonces parar y decir que G es la respuesta. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Acá llegamos a que era G por G era 16, entonces 4 es la respuesta. Entonces el flujo de control son esas
preguntas que van a ir apareciendo en el código que van a ir preguntando, van a ir comparando para ver qué hacer. Si seguimos o si repetimos, ¿verdad? Y vamos a ver diferentes tipos de comandos también para eso, ¿verdad? Condicionales simples o condicionales compuestas y estructuras repetitivas que van a repetir, como en este caso como se repite hasta que se cumpla una cierta condición, que en el caso era que llegue, que el producto de G por G sea lo más próximo posible a 16, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nosotros podemos proponer algún criterio de parada, ¿verdad? Que es el tercer aspecto ahí fundamental. Necesitamos un medio para determinar cuándo parar. Entonces nuestro criterio de parada acá, por ejemplo, puede ser: vamos a hacer esto, vamos a repetir este proceso hasta que el error sea menor a este valor, menor a 0.0001. Hasta ahí ya es suficiente para mí, ya me da una raíz útil para mi aplicación. En este caso, si por ejemplo llegamos hasta acá, cumplimos esta condición, nuestra raíz sería esto, ¿verdad? 4.00000. Ok, entonces es importante definir ese criterio de parada. Profe, una consulta, a la hora de hacer así los ejercicios, primero vamos a tener que asignarle una variable luego para empezar, ¿verdad? Exactamente. Vamos a tener que inicialmente definir las variables que vamos a usar y asignarle el valor. En este caso, si vamos a escribir, esto podemos programar nosotros. Vamos a hacer más adelante. Vamos a hacer un programita que haga exactamente esto que hicimos nosotros acá así a mano, ¿verdad? Con la tabla. Vamos a programar. En ese caso lo que haría es el programa, por ejemplo, acá puede hacer una lectura del valor inicial. O sea, bueno, lo primero es leer el valor del que queremos hallar su raíz. En este caso ya era fijo, ¿verdad? Pero nosotros podemos pedirle al programa que lea X. Ahí se introduce entonces 16 o cualquier otro valor, 25. Y después empieza a hacer el programa esto. También podemos decirle al programa que lea el valor de la conjetura inicial. También puede ser una opción. O podemos también pedirle al programa nomás que chute un valor ahí aleatorio inicial. Bien. Entonces, desde lo más sencillo, que es una suma, ya puede considerarse como un algoritmo, ¿verdad? Ese 1 más 2 más 3 es un algoritmo que hace sumar los tres números. Bien. Entonces, las computadoras son máquinas que permiten encapsular esas recetas en un proceso mecánico. O sea, que como una máquina, como la computadora, no sabe definir lo que hace, sino que directamente sigue los pasos y cumple todo lo que vos le pedís. Hay dos formatos de esto, ¿verdad? Dos tipos de máquinas, hablando así en forma general, ¿verdad? Las máquinas que tienen un programa fijo, como las calculadoras, que las calculadoras tienen bien definidas lo que pueden hacer, ¿verdad? Que son superadores ahí aritméticas, algunas funciones también trigonométricas. O las máquinas, las computadoras que permiten almacenar un programa, o sea, permiten mayor libertad a la hora de definir qué operaciones van a realizar. Muy bien, ahí tenemos la arquitectura básica de lo que es, de cómo funciona esta máquina que va a realizar estos procesos. Entonces, ¿qué tenemos? La máquina tiene una memoria en donde va a ir almacenando las variables. Tenemos una entrada inicialmente y una salida. Acá cuando hablamos de entrada, pues podemos tener varios datos de entrada y como salida también podemos tener varios datos de salida. ¿Qué es lo que ocurre entonces acá adentro? Entonces la máquina recibe los datos y tenemos una unidad de control que es lo que va a definir, va a ir preguntando, haciendo si se cumple esta condición, hacemos esto, si se cumple esta otra, hacemos esta condición, hacemos esta operación, ¿verdad?
Y esto define qué operaciones se van a ir haciendo. Que pueden ser operaciones aritméticas, lógicas o de comparación, ¿verdad? Son las más básicas que van a ir realizándose. Se va realizando este proceso hasta que la unidad de control, bueno, es la que va cambiando los valores en la memoria, ¿verdad? En base a los cálculos que se hacen. Se cambia hasta que se llegue, hasta que se cumpla todos los pasos, ¿verdad? Ya no haya nada más que hacer y ahí se ejecuta o se devuelve un resultado, una salida. Entonces es el proceso de forma así general. Bien. Entonces el programa es esa secuencia de instrucciones almacenadas dentro de la computadora. Entonces, ¿cómo vamos a construir esto? A partir de algunas instrucciones primitivas fundamentales, que son operaciones aritméticas y lógicas, pruebas simples, ¿verdad? Por comparación, y movimiento de datos. O sea, hacer un flujo, hay un cambio de datos, ir modificando nuestras variables. Eso también hace parte del proceso. Bien. Después tenemos el intérprete o el compilador, que es un software o una plataforma que lo que hace es ejecutar las instrucciones que nosotros le pedimos, ¿verdad? Entonces usa pruebas para cambiar el flujo de control a través de la secuencia y se detiene cuando haya terminado. Entonces ahí nosotros le definimos el flujo de control, cuáles son las condiciones que nosotros queremos que vaya cumpliendo para que finalmente pare de ejecutar cuando llega al resultado, cuando cumpla todas las condiciones, como en el caso del ejemplo de ese numérico que vimos, ¿verdad? Cuando llega lo suficientemente próximo a la raíz de lo que queremos, para. Bien. Entonces el padre de la computación y el que propuso lo de la inteligencia artificial, que es Turing, él le mostró que se puede calcular, prácticamente se puede hacer cualquier cosa usando 6 primitivas básicas que él definió inicialmente con moverse a la derecha, moverse a la izquierda, imprimir, escribir, imprimir, escribir es lo mismo, leer, borrar y no hacer nada. O sea, ¿qué significa no hacer nada? Mantener el estado como está, ¿verdad? O ahí vamos a definir también algunas variables. Ahora me di cuenta que se desconectó, no sé qué tanto perdieron de la aplicación. Hola, ¿hasta dónde escucharon? Seguimos acá. Hasta leer se escuchó. Hasta leer. Bien. Entonces, ¿qué dijo este señor? ¿Qué dijo Turing? Que nosotros podemos calcular cualquier cosa a partir de algunas operaciones primitivas o operaciones básicas, ¿verdad? Que son esas que están ahí: mover a la derecha, izquierda, leer, escribir, borrar y no hacer nada, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, de estas 6 sencillas operaciones, se puede escribir cualquier programa para resolver cualquier problema. Obviamente que los lenguajes de programación ya modernos como Python, por ejemplo, tienen ya mayor variedad. No solamente nos quedamos en esas 6, ¿no? Tenemos mayor variedad de primitivas operaciones que podemos usar. Inclusive ya tenemos conjunto de herramientas desarrolladas por otras personas más específicas otra vez. Librería específica para cada área. Hay una librería para estadística, hay otra librería para análisis de datos, hay otra librería, no sé, para cálculos estructurales, que ya son funciones hechas, programadas por otras personas, que nosotros podemos ya inclusive implementar y llamar
directamente para usar. Bien. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Se puede abstraer métodos para crear nuevas primitivas. Claro, a partir de las primitivas que ya tenemos, lo que ya les estaba comentando, nosotros podemos crear una nueva herramienta que haga un cálculo específico que nosotros necesitemos. Cualquier cosa computable en un lenguaje es computable en cualquier otro lenguaje de programación. Ahí está lo que ya comentamos, y es importante resaltar y que se les quede grabado eso, ¿verdad? De que independiente del lenguaje de programación que vamos a usar, todo podemos desarrollar exactamente igual en cualquiera de los lenguajes de programación. Podemos hacer lo mismo en C, en Java, en Python. Si se puede resolver en un programa, se va a poder resolver en el otro. Solo que ahí ya va a entrar un poco la diferencia de la sintaxis y las librerías que tengamos, que nos van a facilitar o dificultar hacer tal o cual algoritmo, ¿verdad?, en tal lenguaje. Python es demasiado bueno, demasiado intuitivo para aprender a programar, porque como es un lenguaje de nivel alto, o sea, nivel alto en el sentido de que ya es muy parecido al lenguaje humano, ¿verdad? Usamos palabras más fáciles, intuitivas de aplicar. Obviamente no es necesario para ustedes que aprendan a programar en binario, ¿verdad?, en lenguaje máquina. Ya está un poco fuera del contexto de nuestra materia. Bien, entonces vamos a entrar en algunas definiciones para crear ya los algoritmos o nuestras recetas, nuestro programa. Entonces el lenguaje de programación, cualquier lenguaje que sea, tiene sus operaciones primitivas. Va a tener definido su suma, su resta, su condicional, su comparación lógica, ¿verdad? Y cuando hablamos de expresiones, ya hablamos de combinaciones. Tanto había ahí, ¿verdad? Hablamos de combinaciones, pero válidas, de primitivas en el lenguaje de programación. ¿A qué nos referimos? Las expresiones ya son la combinación de unir variables con los operadores para hacer nuestros pasos, ¿verdad? Las expresiones y los cálculos tienen valores y significados en un lenguaje de programación. Entonces, como ejemplo de esto vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Que los fundamentos, las piezas más básicas de un lenguaje de comunicación, por ejemplo, son las palabras. Palabras en inglés o palabras en español. Y uniendo esas palabras, construimos nuestras expresiones. Entonces, lo que las palabras son en el idioma, en el lenguaje de programación, son los números, las cadenas, que son los strings, o los operadores. Entonces tenemos diferentes tipos de datos, diferentes tipos de operadores también. Importante es definir lo que es nuestra sintaxis, ¿verdad?, como aspecto del lenguaje. Si tenemos una frase así en español que dice niño, perro, gato, es una frase así que no tiene un significado, o sea, hay un error en la sintaxis ahí, ¿verdad? Normalmente una oración tiene su parte, su sujeto, su verbo, ¿verdad? Entonces, ahí eso no es válido sintácticamente. Un ejemplo válido sería usar el sustantivo niño, ¿verdad?, con el verbo abraza y con una preposición otra vez ahí, al gato, ¿verdad? Ahí recién la frase es válida sintácticamente. Y eso mismo también se aplica, o hay una analogía de eso en el lenguaje de programación, ¿verdad? No podemos directamente unir cosas que no encajan consigo una con otra, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí hola, entre comillas, que es una cadena de caracteres, y al lado un número. Eso no es sintácticamente válido. O sea,
Lo mismo que pasa en la calculadora también cuando ustedes quieren calcular ahí algo, ¿verdad? Le ponen, no sé, 45 más 25 menos y no le colocan lo que le falta ahí, va a saltar un error, un syntax error ahí porque falta algo, ¿verdad? Tiene que cumplir un cierto formato para que sea válido. Entonces unir ahí dos datos diferentes, que uno numérico y una palabra, que un string o una cadena, no tiene sentido. Sin embargo, si hacemos 3,2 por 5, porque un número, operador, número, el operador aritmético de multiplicación, ahí sí es válido, ¿verdad? Y nos va a dar un resultado. Calcula eso. Además de nuestra sintaxis, tenemos también la semántica estática, en las cuales nuestras cadenas sintácticamente son válidas, pero no tienen concordancia. Bien, en este sentido, ahí el ejemplo de la frase sería usar mal el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tiene hambre. En la sintaxis parece que está bien, ¿verdad? Porque tiene el sustantivo, el verbo y otro sustantivo. Sin embargo, tenemos un error semántico estático porque no hay una concordancia ahí en ese verbo. ¿Y cómo ocurre esto en la programación? ¿Verdad? Cuando queremos, fíjense, allá el válido es el mismo que teníamos en el anterior. Número, operador, número. Multiplico, ya está. Pero el error semántico sería, yo tengo un dato, un operador y otro dato también. Sin embargo, son datos diferentes. Un número, yo no puedo sumar con una palabra. Me va a saltar un error, obviamente, ahí, ¿verdad? A menos que yo convierta a lo mismo ambas cosas. Generalmente los programas no te van a hacer eso. Una vez volviendo de nuevo al tema de que la computadora hace solamente lo que vos le pedís. Entonces, no te va a hacer ese cambio. Vos tenés que decirle, bueno, cuando leemos, por ejemplo en Python, cuando se lee un valor, siempre se lee en forma de palabra, en forma de string. Entonces hay que hacer otra vez una conversión en la entrada. Se lee, la computadora interpreta que eso es. Por ejemplo, le metemos 10, va a interpretar como la palabra o el string 10. Entonces se le pide otra vez, bueno, convertir eso a un entero o a un número real. Se tiene que hacer esa conversión. Tiene que coincidir. Bueno, además de eso, además de la semántica estática, está la semántica propiamente dicha, ¿verdad? Que el significado asociado con una cadena de símbolos sintácticamente correcta, sin errores semánticos estáticos. Acá está la cuestión de que una frase puede ser subjetiva, entenderse de varias formas. Entonces, como por ejemplo, volar aviones puede ser peligroso. Ahí se puede interpretar eso de varias formas, ¿verdad? Como que ser el piloto, ser el que vuela el avión, hablando del piloto, es peligroso, o ser un pasajero que está volando, ¿verdad? Es peligroso, o para las personas afuera también puede ser peligroso, puede ser que caiga el avión. O sea, se refiere a esa subjetividad que tiene la frase en sí. Y sin embargo, en el lenguaje de programación, nuestras expresiones van a tener un solo significado. O sea, vamos a ser bien objetivos. Sin embargo, puede que no sea lo que el programador pretende. O sea, nuestro programa puede ser que no tenga ningún error de sintaxis ni de semántica. Sin embargo, puede estar saltando un resultado que no queremos nosotros. Entonces, acá esta parte es un poco más difícil de identificar a veces ese error, ¿verdad? Ahí están justamente los tipos de errores, ¿verdad? El error de sintaxis es común y fácil de identificar porque justamente el propio lenguaje ahí te avisa, te dice en qué línea aparecen los errores, y vos te vas y podés identificar y corregir, ¿verdad?
Con respecto a los errores semánticos estáticos, bueno, algunos lenguajes comprueban esto antes de ejecutar el programa y puede causar un comportamiento impredecible. Esto también generalmente salta un error ahí de concordancia cuando queremos hacer algo que no es válido, ¿verdad? Sin embargo, cuando el error no es de sintaxis ni siquiera error semántico estático, cuando ocurre lo siguiente, ¿verdad? O se llega a un resultado que no se quería, que bueno, no sabemos por qué. Vamos a suponer que en el caso del ejemplo de la raíz, nosotros hacemos un programita para calcular la raíz de 16 y nos salta un resultado negativo 2. Tipo, no tuvo ningún error de sintaxis, llegó a un resultado, pero el resultado no era el que se deseaba. Entonces ahí ya es una cuestión más de ver que realmente nuestras expresiones tal vez estén mal, los pasos que nosotros le pedimos que haga tal vez no eran los adecuados. Está calculando algo, pero otra cosa. El problema puede fallar también cuando deja de funcionar. Directamente no ejecuta, ¿verdad? O el programa puede ejecutar indefinidamente también. Eso sería para el caso de que nuestra condición de parada, como el caso allá del error, o nunca se cumple o está mal esa condición de parada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo... Vamos a mirar de nuevo el ejemplo este. ¿Qué pasa si yo acá, por ejemplo, le ponía como condición de parada? Si la condición de parada estaba mal, ¿verdad? Si le colocábamos que... Vamos a suponer que nosotros pensábamos que la entrada era otro valor. Y le colocamos que la condición de parada sea que llegue a un valor próximo, no sea a 25. Vamos a suponer que estamos calculando la raíz de 25. Sin embargo, el programa interpreta que está haciendo la raíz de 16. Si le colocamos una condición así, que nunca se va a cumplir, si toda la secuencia anterior está bien, ¿qué pasa? El programa va a calcular eso indefinidamente. O sea, la computadora se queda ahí en un loop infinito. Y vamos a ver también forma de parar eso, ¿verdad? Tampoco se preocupen de que van a quemar la computadora si es que colocan entran en algún loop infinito, ¿verdad? Se va a trabar, pero hay formas de destrabar eso, ¿no? No van a fundir la computadora, no tengan miedo tampoco de eso, ¿verdad? Bien, y por último lo de la respuesta, que se llega a una respuesta pero que no era la que esperábamos. Ese es el error un poco más difícil de identificar. Y vamos a ver justamente algunas etapas también de cómo hacer el debugging o el encontrar el error, ¿verdad? Bien. Entonces entrando ya en Python. ¿Cómo estamos en nuestro horario? Temprano todavía. Entonces en Python un programa es una secuencia de definiciones y comandos. Definimos variables, por ejemplo, y llamamos a los comandos. Entonces todas las definiciones son evaluadas una vez que se empieza a ejecutar, y los comandos se pueden ejecutar por el intérprete o el compilador de Python, que hay varios tipos. Se viene a ser ya el programa en sí que se usa para ejecutar el Python. Pueden ser ejecutadas de dos formas. Directamente la línea de comando, que va a aparecer, le voy a mostrar acá. La línea de comando, en donde ustedes van ejecutando un comando a la vez. Y se tiene de otro lado, en donde ustedes pueden escribir varias líneas ya de comando, que ya es propiamente el algoritmo, el programa que se crea, y después ustedes les piden que ejecute de una vez todas esas líneas. Entonces tenemos esas dos formas ahí de escribir. Normalmente lo que se hace es se usa esa línea de comando para ir probando algunas cosas, ¿verdad? Si funcionan, y después vos colocas ese comando en tu programita, que viene a ser las recetas ya, el paso a paso. La línea de comando, o shell en inglés,
¿verdad? En donde se va evaluando línea por línea. Vamos a ver. Acá ya hay algunos ejemplos de eso también. Bien, todos los programas lo que hacen es manipular objetos de datos. Entonces, cada variable, cada operador es un objeto dentro de ese lenguaje. El objeto, entonces, cada uno va a tener un tipo que va a definir sus propiedades y qué es lo que se puede hacer con los mismos, ¿verdad? Por ejemplo, el entero, int, que va a ser, pueden ser solamente números enteros, 1, 2, 3, 4, hasta un cierto límite de lo que le permita la memoria, ¿verdad? Entonces yo no puedo, por ejemplo, hacer una multiplicación real o el calcular la raíz de un número entero, ¿verdad? Porque tiene sus propiedades el número entero a partir del tipo. Ahí tenemos ejemplos de la vida real, ¿verdad? Sí. Que una persona, Ana, es del tipo humano, entonces puede hacer ciertas cosas que los humanos pueden hacer, ¿verdad? Caminar, hablar, etc. Chewbacca, para los que conocen ahí Star Wars, ¿verdad? Es del tipo Wookiee, que es otra especie ahí en el espacio, que puede caminar y no puede hablar, pero emite su sonido y tiene su idioma atrás. Entonces, el tipo está asociado a esas propiedades que tiene cada uno. Los objetos pueden ser escalares o no escalares. Acá en este sentido es en un sentido también un poco matemático, por decirlo así, ¿verdad? También tiene que ver con eso. Escalar, que no se puede subdividir, o sea, variables que no tienen otras partes. Por ejemplo, los enteros, los reales es un solo espacio de memoria asociado a eso. Y no escalar ya tiene una estructura, o sea, puede ser una lista de datos. Ahí entran ya los vectores, que tenemos un conjunto asociado de varios valores, ¿verdad? O matrices, que tenemos toda una matriz con dos dimensiones, en donde cada posición de la matriz, imagínense una tabla, ¿verdad? Y en donde cada posición tiene asociado un valor. O sea, entonces es un objeto no escalar porque tiene varios valores asociados a los cuales yo puedo acceder, por ejemplo, sabiendo la posición. Yo quiero el elemento de mi tabla o de mi matriz que está en la fila 3, columna 5. Entonces yo puedo subdividir de nuevo. Entonces es un objeto no escalar. Y ahí tenemos algunos tipos de objetos que vamos a ver en Python ya, ¿verdad? Los objetos int, que son los enteros, por ejemplo 5, 6, 10, son escalares, ¿verdad? El float va a representar un número real, puede ser un decimal, por ejemplo 3.27. El bool representa un objeto booleano que solamente asume dos valores. Viene a ser nuestra variable lógica, que puede ser o falsa o verdadera, y ya, no puede asumir otros valores. Ese es el tipo de objeto escalar booleano. Y el non-type, que es un objeto especial vacío, básicamente es un objeto sin nada. ¿Ok? Un comando que se puede usar en el Python, por ejemplo, para ver qué tipo de objeto es el objeto que estoy usando, es el comando type. Entonces yo le puedo pedir que me diga cuál es el tipo de alguna variable determinada. Ahí hay algunos ejemplos de eso. Si yo le pido, por ejemplo, type 5, lo que me va a decir que 5 es un entero, porque él ya identifica eso como un entero. Ahora, si le pido 3, el tipo de 3.0 o 3. Cualquier cosa, me va a saltar ya como resultado el float, que es un número real. Vamos a ver si yo tengo acá, estaba probando este es un compilador online. Vamos a ver si funciona. Lo que yo le voy a pedir a ustedes es que instalen uno en sus computadoras. Ahí está, funciona. Este online por lo menos está funcionando. Y acá está lo que les había comentado ahora, que tienen acá
la, la ventana principal donde te van a ir escribiendo paso a paso, escriben línea por línea y después le dan a ejecutar para que ejecute todo de una vez. Este shell o la línea de comando es donde ustedes le van pidiendo línea por línea, comando por comando. Entonces acá por ejemplo yo puedo hacer sumas, ¿verdad? Puedo sumar números decimales. Puedo vamos a intentar un poco sumar un número con una palabra. ¿Qué va a pasar ahí? Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Fíjense, cuando yo trato acá de sumar un número con una palabra, con un string, ¿verdad? Una cadena de caracteres, ya me salta un error, ¿verdad? Type error, unsupported operand, O sea, fíjense, inclusive da el detalle ahí, ¿verdad? El operador más, ¿verdad? No puede sumarse un entero con un string. Entonces, salta ese tipo de error ahí, ¿verdad? De concordancia. Y otro tipo de error es el error de sintaxis que estamos viendo ahí. Si yo, por ejemplo, le pido hacer 5 más, ¿verdad? Me salta un error porque me falta el otro. O sea, tengo mi variable, mi dato, mi operador aritmético y algo le falta ahí, ¿verdad? Hay un error de sintaxis. Lo mismo también si le falta un paréntesis. De la misma forma que en la calculadora. 5, vamos a ver si 5 menos 3. Ya. Explotó ahí. Le falta el otro paréntesis. Bien. Estamos viendo el tema del type, ¿verdad? Que type nos da vamos a probar type de un decimal. A ver, ahí está. Salta, da como respuesta, ¿verdad? Que es del tipo float, que es un número real. Vamos a ver qué tipo sería cuando le metemos un string acá. Hola. Y ahí nos dice que es de la clase string o cadena de caracteres. Entonces con ese comando se puede saber qué tipo de objetos estamos viendo. Bien. Ahora sí, esta es la cuestión de convertir de un tipo a otro, que es importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace eso? Facilísimo. Se usa el propio nombre del tipo y coloco entre paréntesis lo que quiero convertir. Fíjense acá. Si yo tengo el entero 3 y yo le pongo dentro del float, o sea, yo le escribo float 3, lo que voy a hacer es convertir ese entero 3 a un número real 3.0. Entonces ahí ya pasa a ser un número real, ya tiene sus decimales. Y lo mismo también puedo hacer al revés, ¿verdad? Puedo convertir un real a un entero. Lo que va a hacer ahí es redondear, ¿verdad? Debe tener también la forma de decidir qué redondear. Acá funciona también así, clear. No funciona esto. Para borrar toda acá tiene su. Ahí está. Clear. Vamos a probar. Vamos a hacer lo siguiente. Int 3.9, así como estaba ahí en el ejemplo. Da como resultado 3. O sea, convirtió ya a 3 a un entero. Redondeó, encima directamente cortó el 9 ahí. Vamos a convertir. Vamos a suponer que teníamos una palabra que era 5 y convertía a un número real. Entonces si yo quiero sumar, yo por ejemplo no puedo sumar esto, ¿verdad? No puedo sumar el real con el string, ¿verdad? Salta un error. Sin embargo, vamos a convertir eso a un float y ahí podemos sumar ya.
Falta una comilla ahí, ¿verdad? 4.2 más float 5. Ahí está. Convirtió ese 5 que era un string a un número real y sumó. Y ahí ya es válida nuestra operación. Bien. ¿Qué más tenemos? Bien. Ahí tenemos un comando demasiado importante, es el de print, que es el de mostrar. Fíjense, hay una diferencia acá. Vamos a borrar esto acá. Lo que acá en nuestra línea de comando ya hace, en realidad no es un imprimir. Ahí él muestra automáticamente, te salta la respuesta. Pero si hacemos lo mismo acá, vamos a suponer que yo quiero hacer este mismo cálculo acá. Si yo calculo esto y le doy ejecutar, no me muestra nada. Y entonces lo que tenemos que hacer acá es pedirle que nos muestre ese resultado. Entonces, para que acá nuestro programita muestre algo, tenemos que agregarle el comando de print, que es mostrar. Vamos a ejecutar y ahí sí ya muestra. Caso contrario, solamente calcula. Él tiene memoria, calculó todo lo que quieras, pero no muestra nada. Entonces, el comando para mostrar ahí el resultado o la salida es print. Bien, creo que hay otros también, ¿verdad? Vamos a imprimir, por ejemplo, otra cosa acá. El famoso. Vamos a imprimir una frase ahí. El famoso hola mundo, ¿verdad? O sea que podemos imprimir como resultados numéricos, números reales, como también frases, caracteres. Ahí imprime. Entonces, ¿para qué nos sirve imprimir estas cosas? Para pedirle al usuario, por ejemplo, pedirle que introduzca el número, como en aquel ejemplo que vimos allá, el de la raíz. Introducir X. Y creo que es input. Ahí está. Input X. Solo que vamos a ver cómo funciona esto. X no está definido todavía acá. Creo que tenemos que definir ahí así. Y vamos a pedirle así. En la línea 4 int x. Está mal este. Sí, vamos a ver los ejemplos de eso. Vamos a llegar ya a esa parte de hacer la lectura. Bien, vamos a ver cómo es la sintaxis adecuada. Entonces las expresiones, otra vez rememorando, ¿verdad? Las expresiones combinan objetos y operadores. Entonces los objetos son esos que vimos, que puede ser número entero, reales, string. Y las expresiones lo que hacen es operar con eso, ¿verdad? Juntar. Entonces tenemos un objeto, un operador y un objeto. Es lo más sencillo que podemos encontrar. Los operadores que podemos usar, ¿verdad? Con números enteros y con números reales o float son la suma, la diferencia, el producto, la división y el residuo. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada? Esto le habíamos llamado mod nosotros, ¿verdad? Generalmente se le llama mod, y el cálculo de ese mod del residuo en Python, por ejemplo, se hace con este operador. Vamos a probar acá. 10 dividido
10 dividido 3. No, está mal ahí. Ahí está. Ese operador nos da el residuo de la división. Por ejemplo, si divido con 3, da 1. El residuo de la división de 10 dividido 3. El mod que habíamos visto en la clase pasada, entonces en Python se hace con ese porcentaje, con ese operador. ¿Qué otro vamos a probar? 15 dividido 3, ¿cuánto tiene que dar? El residuo. ¿Cuánto da el residuo ahí? Pero ¿Cero? Sí, ¿verdad? Porque es difícil. Y 15 mod 4 da 3. Bien. Después tenemos que para la potencia en Python se usa doble asterisco. Entonces, por ejemplo, 2 elevado al cubo da 8 ahí. Y para las raíces también podemos usar esto, ¿verdad? 2, o sea, 16 elevado a la 0.5 da 4, ¿verdad? Como raíz. Porque después para usar operadores de raíz propiamente dicho, creo que tenemos que importar una librería de matemática. o sea, conviene nomás elevar a la un medio entonces, profe. Si vamos a Sí, hablar con porque raíz. eso, o sea, eso ya tiene Sí. el programa entre sus operaciones primitivas, ¿verdad? Bien, lo que también hablamos ya en la clase anterior del tema de las operaciones de la ¿cómo es? De la secuencia de cómo se hacen los cálculos, ¿verdad? Las prioridades que se tienen. Primero aritméticamente al menos, primero se ejecuta la potencia, después el producto y después la división. Atiende que acá no es como en matemática que es igual, ¿verdad? Primero se hace el producto y después se hace la división. Y después la suma y resta en orden de izquierda a derecha. Bien. Entonces ahora tenemos la asignación, el que habíamos visto también ya en la primera clase. La asignación lo que hace es asignarle, ¿verdad?, justamente a una palabra o a una variable un valor. Para eso vamos a usar el signo es igual. Entonces, acá por ejemplo nos da el ejemplo de que estamos guardando pi. No sé si pi... No tiene pi acá. No tiene pi el programa en sí. Si estiramos alguna librería de matemáticas, seguro que sí va a tener la constante ahí. Pero nosotros podemos crear una variable que sea pi 3,14, 15, ¿hasta dónde? 15,9. No aparece nada, pero ya quedó pi ahí guardado. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, pi por 2. Acá tenemos que hacer, vamos a hacer acá. Pi igual a 3,14, 15. Y acá vamos a decirle que calcule 2. Podemos decirle print 2 por pi. O sea, acá estamos asignando un valor a esta variable pi que nosotros definimos y después vamos a imprimir 2 por pi.
Y ahí ya directamente imprime, muestra ese resultado, calcula. O sea, esto ya está guardado en memoria y después calcula multiplicando por 2 y muestra eso ahí. Bien. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Ahora, la utilidad de esto es para tener, primero para tener más ordenado y para poder utilizar varias veces la variable, ¿verdad? O ir cambiando los valores de las variables también. Entonces yo defino, ya le doy algunos valores y después directamente ya voy llamando a esas variables sin necesidad de volver a escribir el número, ¿verdad? Por una cuestión de practicidad. Entonces ahí tenemos un ejemplo de unos cuantos comandos para calcular, por ejemplo, el área de un círculo. Bien, esto también ya habíamos comentado, ¿verdad? Diferencia entre programación y matemática. Nuestro signo es igual en programación, siempre va a estar definiendo una asignación, ¿verdad? Estamos guardando un valor en una variable. Nunca en formato de ecuación, o sea, la ecuación así propiamente dicha, el lenguaje no entiende, ¿verdad? A menos que vos le conviertas y le digas qué hacer con esa ecuación. Tipo, no te va a resolver si vos le pones una ecuación ahí el lenguaje como está. Muy bien. Esta cuestión acá del radio es igual a radio más 1. No tiene sentido en forma de ecuación, pero en programación lo que hace es a lo que ya está almacenado en radio, al valor que ya tiene radio, le agregamos más 1. Y vamos a probar eso también acá. Entonces vamos a crear pi. Vamos a crear una variable que sea del radio. Y vamos a calcular el área como siendo pi por radio al cuadrado. Después tenemos que mostrar eso. ¿Y qué más vamos a hacer? Antes de mostrar el área, vamos a agregarle al radio más 1. Vamos a ejecutar esto. ¿Qué les parece que voy a mostrar ahí? Podemos imprimir también radio acá. Y podemos imprimir también radio acá. Entonces, ¿qué va a hacer paso a paso? Asignamos a la variable pi este valor, asignamos al radio este otro valor, le pedimos que cree una nueva variable área a la cual le va a asignar el valor de pi por este radio al cuadrado. Después vamos a mostrar el radio, vamos a sumarle 1 al radio, después vamos a imprimir el área, mostrar el área y mostrar el radio también. Y ahí está todos esos procesos. Fíjense, aunque acá la función, o sea, la operación que le estamos pidiendo sea la misma, el resultado queda diferente porque lo que está en la variable, el valor que está asignado cambió acá en esta línea, en esta otra línea, ¿verdad? Entonces inicialmente mi radio acá vale 2.2 y después el radio, una vez que le modifique, vale 3.2. ¿Qué les parece que va a pasar acá después de que yo cambié el radio? Si yo imprimo nuevamente el área, ¿qué va a pasar ahí? ¿Va a cambiar el área o no? ¿Qué opinan? Sí, va a cambiar. Te dicen que va a cambiar. Muy bien, vamos a ejecutar a ver qué pasa. No cambió, ¿verdad? Porque nosotros no le pedimos todavía que cambie lo que está en la variable área. Entonces quedó ahí el área calculado con el radio inicial.
No es que se crea, no es una función que va a depender. Hay una diferencia ahí con matemática, con cálculo, ¿verdad? No es que creamos una función área. Nosotros creamos solamente un valor para el área, le asignamos un valor a esa memoria que se calculó en la línea 6 allá, siendo pi igual a radio al cuadrado. Entonces eso no cambió en ningún momento. Cambió el radio, está bien, cambió el radio, pero yo no volví a calcular el área. Si yo vuelvo a calcular el área, acá, opa, acá vamos a imprimir el primer área. Después vamos a recalcular el área y vamos a volver a imprimir ambas cosas. Ahí sí, ¿qué nos va a dar como resultado acá? ¿Qué pasó acá? Ah, yo borré el... borré este. Radio es igual a radio más 1. Ahora sí. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Calcula el área, imprime acá, muestra el radio y muestra el área. Después, siguiente paso, vamos a sumarle 1 al radio y volvemos a calcular el área. Y ahí volvemos a imprimir todo. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Ahora sí. Radio, área, con este radio. Después al radio le sumamos 1 a lo que está dentro del radio, a 2 más 2, o sea, a 2,2 le sumamos 1, queda 3,2. Después tenemos que volver a calcular el área y mostramos el área. Acá, si ustedes quieren, le pueden colocar, por ejemplo, así, antes de imprimir el radio, pueden colocarle para que se vea mejor allá, radio. Pueden mostrar acá una frase así, y acá podemos mostrar área. Entonces va a quedar un poco más ordenado. Vamos a borrar esto por ahora. Si no quieren borrar, algo normal que se hace es convertir esto a comentario. Para eso se usa el numeral. Entonces, todo lo que tenga numeral antes, él no va a ejecutar porque esto es un comentario. Entonces, ustedes, como habíamos comentado, el tema de buenas prácticas, una buena práctica es siempre describir lo que estamos haciendo, ¿verdad? Definiendo variables, por ejemplo. Definimos y acá podemos colocar un título así, un comentario, calculando el área del círculo. Entonces esto dejé así como comentario para que no me ejecuta ahora, y le damos ejecutar y ahí muestra solamente hasta acá, solo esta parte calcula. Esto ya no vuelve a calcular porque está como comentario. Y fíjense, esto, nada de esto aparece, ¿verdad? Esto es para que uno tenga el registro, o uno recuerde después cuando vuelva, no sé, unos años después, vuelve a su código y que pueda entender, o para que otras personas puedan entender lo que uno está haciendo. Profe, entonces, si quieres imprimir la frase, tenés que poner entre comillas. Sí. O entre comillas radio, y ahí te imprime o sea, te muestra la frase en sí. Sí, usa esa comilla para indicar las cadenas de caracteres. Bien. En Python pueden hacer esto también. Pueden, para no escribir, como esto se usa bastante, el tema de agregar, sumarle a lo que ya está en la variable, pueden colocar así. En vez de colocar radio es igual a radio más 1, colocan así. Más es igual. Vamos a probar. Esto, por ejemplo, podemos probar
Si no queremos ejecutar todo esto, podemos venir y probar acá, en la línea de comando ahí. Parece que no reconoce. Ah, no tiene no tiene radio en memoria. Entonces vamos a hacer así. Solo para probar. 5 más es igual 1. Está al revés. 5 es igual más 1. No, porque no reconoce como variable. Acá vamos a probar entonces. Radio. Vamos a imprimir el radio. Vamos a ver. Ahí sí, ¿no? Muestra el 3.2. O sea, cuando tenemos una variable y queremos sumarle algo a esa variable, podemos usar directamente así. Es poca cosa ahora, pero es lo mismo. Eso es equivalente a decir radio es igual a radio más 1 o radio más lo que sea. Son formas nada más de escribir que el Python entiende. Bien, ¿qué más? Ya estamos terminando prácticamente la clase. Después ya les dejo con la tarea. Y van a ir haciendo ahí. Tienen tiempo. Tienen bastante tiempo. Bueno. Esto es lo que ya fuimos viendo, ¿verdad? Que se puede reasignar nombres de variables usando nuevas sentencias de asignación. O sea, yo tengo inicialmente acá, por ejemplo, radio igual a 2.2. Y yo después reasigné la variable radio a un nuevo valor. Entonces esto de acá ya se perdió una vez que yo reasigno. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Si ustedes le están reasignando un valor a una variable, lo que tenía previamente ya se borró, se perdió. O sea que ustedes van a tener que, si quieren volver a reutilizar ese valor en algún momento, tienen que o guardar en otro lugar o usar una nueva variable para lo que están calculando ustedes en el momento. ¿Está bien? Eso es demasiado importante. Hay un error así muy común de que reescriban nomás los datos, las variables encima y se pierden ya los anteriores. Acá, por ejemplo, acá al hacerle yo radio es igual a radio más 1, ya cambió lo que está en la variable radio. Ese 2.2 anterior se perdió. Obviamente que yo puedo recuperar haciendo una operación inversa acá, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo ya le hice varias operaciones al radio y se perdió? Lo que tenía ya, allá al principio quería volver a reutilizar y se perdió. Entonces lo que se hace es usar una variable auxiliar otra vez para eso. Siempre tener en cuenta eso. Muy bien. Bien, y ahí tengo una pregunta para ustedes que quiero que analicemos. Bien. ¿Qué pasa? Ahí tenemos la línea de comando del shell versus el editor, que es donde colocamos, este es el editor, donde colocamos todas ya las líneas de comando una vez, y acá vamos ejecutando uno por uno, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Cuál es el resultado si ejecutamos esas dos líneas en nuestro editor? ¿Qué va a pasar? Vamos a borrar todo esto. Y si ejecutamos type 5 y acá print 3.0 menos 1. Acá ya saben lo que pasa si yo escribo type 5, ya me da una respuesta. Me dice clase entero. Y acá si le pongo print 3.0 menos 1, o inclusive sin que le ponga print, él me va a calcular. Opa, 3.0 menos 1, 2.0. Me muestra el resultado. Pero esto, ¿qué va a mostrar si yo le pido ejecutar acá? ¿Qué les parece que va a mostrar como resultado? ¿Qué les parece que va a mostrar así? Entero
¿Va a mostrar solamente 2.0 o va a mostrar entero y 2.0 o no va a mostrar nada? ¿Qué va a mostrar cuando ejecutemos esto? ¿Qué dicen? 2.0. Solo el 2.0, ¿verdad? ¿Por qué no va a mostrar este type? Porque la línea de comando, o sea, perdón, nuestro editor, ¿verdad? Requiere que nosotros le demos la indicación de imprimir. Entonces solamente muestra 2.0, no muestra esto. Solamente en la línea de comando muestra directamente una salida, porque así funciona la línea de comando. Lo que vos le pedís, él te calcula y prueba. Pero acá no. Acá tenemos que pedirle que muestre eso, ¿verdad? Muy bien, entonces acá es solamente 2.0. Podemos hacer esto, vamos a probar acá algo. Vamos a probar si puedo imprimir, porque ahí el type me tiene que dar el tipo, que me debe dar un string, y va a imprimir eso. Vamos a ver si da. Ahí sí muestra el resultado que debería. O sea, en la línea de comando él automáticamente ya imprime, pero cuando nosotros vamos a crear línea por línea, hay que especificarles línea por línea. Entonces ahí yo estoy mostrando el string. Se crea un string que dice class int. Esto es un string. Vamos a hacer algo un poco diferente otra vez. Vamos a guardar eso dentro de una variable que sea tipo. Si yo solamente guardo la variable, no pasa nada, no muestra. Pero ahora vamos a pedirle que muestre lo que está dentro de la variable tipo. Y ahí sí muestra esto que está acá. Fíjense, o sea que esto da como resultado una cadena de caracteres. Y esa cadena de caracteres, que es todo esto que está escrito acá, se almacena en la variable tipo. Y después yo puedo mostrar ese tipo. ¿Está bien? Bien. Así el profe no va a perder, ¿verdad? El valor, tipo, siempre va a tener esa variable auxiliar y cuando quieras vas a tener para recordar todo. Exactamente. Cuando quieras vos le llamás nomás ya directamente ahí. Ya. Muy bien. Ahora, pregunta sobre programación versus matemática, ¿verdad? ¿Cuál de estas opciones son comandos válidos en Python? ¿Cuál les parece acá que es válido y cuál no es válido? Vamos a ver si ve. Creo que el 2 es igual a X, profe, no es válido. Qué feo mío. 2 igual a X no es válido, no, absolutamente, ¿verdad? Porque yo no puedo llamarle a una variable 2, solamente 2 y querer... Y después encima le asigno otra vez un valor X. No, ahí está mal. Al revés tiene que ser, ¿verdad? Esto... ¿será que es válido? Esto es una ecuación, ¿verdad? Acá básicamente si yo interpreto esto como lenguaje de programación, lo que Profe, yo ¿no estoy... sería tu variable X que ya tiene ya un valor o algo más? Tu variable y te tiene que dar 2 directamente. No, en realidad este no es válido porque esto es una ecuación. Vamos a tratar de hacer, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer, vamos a borrar no, todo esto no. Vamos inclusive a asignarle acá x igual a 2, y igual a 2, y acá yo voy a decirle x más y. ¿Cómo era? X más y igual a 2 dice. Entonces vamos a llamarle a este 1 y a este 1. Da un error de sintaxis ahí.
Porque lo que él está tratando de hacer es, él está tratando de crear una variable que se llame x más y le quiere agregar a ese x más y el valor igual a 2. ¿Por qué da error? Porque nosotros no podemos usar estos operadores en los nombres de las variables, porque está reservada ya la memoria del lenguaje en sí para que reconozca siempre ese más como un operador. O si no, ya se degenera todo si es que le queremos llamar a una variable más, menos o por, ¿entendés? Sería el operador primitivo más o menos, no se Sí, puede. es un operador primitivo exactamente del lenguaje. No podemos usar como variable. Una cosa es que creemos un texto que sea x más y. Eso se puede hacer. Nosotros podemos ya crear una ecuación que se va a llamar x más y igual a 1. Podemos crear eso sin problema ninguno. Y vamos a imprimir de nuevo eso. Fíjense, aparece ahí. Esto es un texto. Pero no podemos crear la variable x más y. ¿Entienden? Lo que acá nosotros podemos hacer es, podemos crear un resultado a partir de esas variables previas. Podemos sumar esas dos cosas. Eso sí podemos hacer. Y nos tiene que dar un resultado numérico ahí, ¿verdad? Print r. Y podemos colocarle también que nos avise que ese es el resultado de la suma. X más y es igual. No voy a escribir esto porque si no le va a confundir. Vamos a borrar esto acá. Podemos imprimir. El resultado de la suma es. Opa. Y ahí imprimimos. Ahí sí. Vamos a colocar así. O podemos imprimir la ecuación como ya les mostré también, ¿verdad? Pero esto de acá no es válido. Y esto tampoco va a ser válido justamente por lo mismo, ¿verdad? Porque yo estoy queriendo definir una variable usando un operador primitivo ahí que no puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces esto también está mal. ¿Y este? ¿Va a estar bien? Eso sí se puede hacer, profe. Eso sí se puede hacer. Acá esto no va a interpretar como un producto ni nada, ¿verdad? Esto interpreta como una variable que se llama xy. Yo puedo llamarle a las variables como yo quiera, ahora siempre y cuando no use esos operadores que están reservados, los operadores primitivos. Entonces xy igual a 2, dice yo, o lo que sea, ¿verdad? Acá x igual a 2 y me devuelve x igual a 2. Está bien. Acá puedo reservar x igual a 2 y puedo imprimir xy. Muestra el 2. Entonces ese acá está bien. Este de acá no. Este de acá era la respuesta, ¿verdad? Y finalmente el último ejercicio. Si se ejecuta el siguiente código en el editor, ¿qué será mostrado en pantalla? Tenemos algunas variables, se va declarando algunas variables acá, todos enteros. Oro USA 46, oro UK 27, oro Romania 1. Después calculamos total oro igual a la suma de las tres variables previas. Después imprimimos total oro. Después le sumamos a oro Romania 1 y volvemos a imprimir total oro, que va a mostrar como resultado ahí 74 y después 74, 74 y después 75, o solo 74 o solo 75. Y 74. Que es lo que vimos también con el tema del área, ¿verdad? Porque
A pesar de que yo cambié el valor del oro Romania, yo no volví a cambiar el total. El total está igual. Entonces va a mostrar lo mismo. Si quieren probar eso. No sé si puedo copiar acá. No, ya puedo copiar acá. De acá puedo copiar. Vamos a copiar el código allá. Vamos a llevar acá. Y vamos a ejecutar. Ahí está. Esto tiene que hacer usted, agarrar y jugarle ahí, escribir, ver que se imprime, probarle. Así únicamente se van a ir acostumbrando y quiero que hagan eso. Muy bien. Entonces la respuesta acá era 74. Muy bien. Y por ahí termina ya nuestra clase de hoy. Tienen una tareita ahora que quiero que hagan. La tarea básicamente son 2 pasos. La tarea es tarea 1. Primero van a tener que instalar el programa. Van a instalar el Anaconda, que es un compilador ahí que tiene varios lenguajes, pero le van a agregar el del Python, que es el Spider. Si es que no tienen ya, ¿verdad? Le voy a pasar el PDF para que instalen. Cuestión de descargar, esto es gratis. Cuestión de que descarguen, instalen, ¿verdad? Si tienen algún problema ahí instalando, me avisan y vamos a tratar de resolver. Bien, ¿cuál es la tarea? Facilitos. Van a escribir un programa así, sencillo. Pero primero instalan todo, ¿verdad? Van a escribir un programa que haga lo siguiente: que pida al usuario que introduzca el número X. Entonces va a pedir ahí. El usuario va a introducir también Y, o sea, va a pedir que introduzca Y. Y después el programa tiene que imprimir X elevado a la potencia Y. Y después tiene que imprimir también el logaritmo en base 2 de X. Ahora logaritmo en base 2, ahí le va a quedar eso como tarea. Ustedes van a averiguar cómo van a hacer cómo calculan el logaritmo. ¿Qué necesitan? Si necesitan antes importar alguna librería de matemática, van a tener que hacer eso, van a tener que importar ahí. Y el resultado del programita, una vez que ustedes ejecuten acá, ¿verdad? Esto es online, pero ustedes van a instalar. Van a tener instalado ahí. Tiene que dar un resultado así. El programita tiene que pedir esto, ¿verdad? Después se introduce el 2, se introduce el 3. Acá tiene que imprimir 2 elevado al cubo en este caso. Esto tiene que ser cualquier valor, tiene que ser válido para cualquier valor. Va a imprimir esto y después tiene que calcular el logaritmo en base 2. De 2 en este caso queda 1. Esa tareita es fácil. Tienen que hacer ustedes ahora. Muy bien. Súper rápido terminamos.